Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. Como podréis ver en el título de este vídeo, hoy parece que puede ser un día de celebración, o al menos vamos a tomárnoslo así, ya que por fin podemos estar ante, bueno, pues una nueva etapa de la historia de la selección de fútbol femenino. Podemos estar por fin ante una nueva etapa después de todo lo que ha costado conseguir ciertos cambios y parece que finalmente, no sé si podemos decir que está todo solucionado, seguramente no, es un proceso, ¿no? Al fin y al cabo, pero ya tenemos esa deseada fumata blanca, estamos viendo mejoras en los últimos días que han sido, bueno, pues muy convulsos, la verdad. Y quería hablar precisamente de eso con todos vosotros. Hace unas semanas, en un vídeo anterior, planteábamos todo lo sucedido en el Mundial, especialmente pues, a raíz de la polémica surgida durante la final, con el beso que le dio Luis Rubiales a Jenny Hermoso y todo lo que sucedió a partir de ahí. Y ahora, pues, si todo va bien, esperamos que sea así, estamos un poco pues, en el desenlace de esa historia, ¿no? Al fin y al cabo, parece que ocurrió hace mucho, pero tan solo hace un mes que se disputó la final de la Champions. Lo que pasa que han sido semanas pues, muy movidas y muy intensas aquí en España. Alguna que otra vez he mencionado que en cierto modo me daba pena y que se me entienda que todos estos cambios vayan a llegar por esa polémica y no porque hayan escuchado desde un principio a las jugadoras. Pero bueno, supongo que no hay mal que por bien no venga y al final con tal de que se den, pues entre comillas, da igual cómo haya sucedido. Retomando un poco donde lo dejé en ese vídeo, en ese momento pues aún no había una solución respecto al tema con Luis Rubiales y finalmente hemos sabido en los últimos días que el ya expresidente de la federación había decidido dimitir. Apuntaba la prensa los días posteriores que todo habría venido tras una supuesta llamada de Ceferín, digamos que invitándolo a que abandonara su cargo, pero bueno, sea como sea, ha decidido marcharse, así que maravilloso. Jorge Vilda tampoco continúa en su puesto de trabajo, ha sido cesado como entrenador de la selección, una decisión que llega pues varios años más tarde, ya que quien haya seguido mínimamente el fútbol femenino sabe que si bien ha ganado un mundial hace un mes, es cierto, no ha sido precisamente gracias a sus conocimientos y sus dotes de entrenador, sino que se ha visto pues beneficiado por una generación dorada como la que tenía en sus manos todas estas temporadas que ha estado en el cargo, que han sido 8. Con estas dos salidas es evidente que ya el cambio era sustancial, eso seguro. Pero el problema de la federación iba mucho más allá, era una cuestión estructural. Había muchos, sobre todo señores, pero bueno, me da igual, muchas personas en su puesto de trabajo que verdaderamente ni apoyaban, ni creían, ni cuidaban el fútbol femenino. Al contrario, lo habían relegado a un segundo lugar durante años y estaban acomodados en sus puestos de trabajo porque nadie los movía de ahí, pero ni generaban un buen ambiente de trabajo, ni como digo, les importaba lo más mínimo este deporte, ni las jugadoras, ni nada. Retomando un poco desde el principio para no perder el orden, tras lo ocurrido en el Mundial, habíamos dicho que las jugadoras subieron un comunicado con FootPro donde dejaban muy clara su postura, su apoyo a Jenny Hermoso y dejaban claro que no iban a volver a la selección hasta que verdaderamente cambiaran las cosas. Van pasando los días, van pasando las semanas, sí, mucha polémica, se pronuncian personalidades varias, pero más allá de las salidas de Rubiales y de Bilda, que como digo eran dos cambios importantes, no se producía ninguno más. Se va acercando una nueva concentración con la selección, que es en este mes de septiembre, para disputar los partidos de la Nations League, los dos primeros. Y no se sabe nada.
Entonces llega un momento en el que ya no se puede retrasar más la lista y surge la duda de si van a ir estas jugadoras o quiénes van a ir, porque ellas se habían mostrado como no convocables, o al menos, digamos de otra forma, no querían ser convocables. Aquí en España, en un paréntesis por si alguien no lo sabe, no se puede renunciar a la selección. No es voluntario ir con la selección española, no es optativo, tienes que ir porque si no estás expuesto a una serie de sanciones bastante graves, y una de ellas es la inhabilitación, te quitan la licencia entre 2 y 5 años. O sea, la cosa es súper seria y evidentemente tenía un riesgo enorme. Montse Tomé, que ha ocupado el cargo de Jorge Vilda, por lo menos de forma momentánea, decidió sacar una lista incluyendo a todas las, bueno, casi todas las jugadoras que han venido al Mundial, independientemente de que hubieran firmado ese comunicado o no. Esto no gustó a las jugadoras, que habían sido muy claras en su postura y evidentemente muestran su descontento tanto en un nuevo comunicado que publican en redes sociales, tenéis los dos comunicados en los perfiles de todas ellas, como también hacia la prensa cuando pues, coinciden con ellas en el aeropuerto, en la llegada al hotel. Son claras, no querían estar allí, han sido obligadas, incluso también obligaron a volver a Mapi y a Patrick Guijarro, que recordemos que ellas no habían vuelto para el Mundial, igual que a Mayur Sarregui, que sigue la concentración de la selección. Eh, las jugadoras, como digo, muestran su descontento, dejan claro que han sido obligadas y esperan pues, poder solucionarlo en estos días porque no querían llegar a esa situación límite. Víctor Francos, el presidente del CSD, el día anterior, la noche anterior al inicio de la concentración con la selección, había dicho públicamente en la radio que la ley del deporte estaba para cumplirla y que si había que aplicar esas sanciones, pues no quedaría más remedio que aplicarlas. El señor Francos no ha estado muy al tanto de toda la polémica y ha esperado, ¿no?, como actuando de intermediario, a que lo solucionaran otros. Al ver que no se daba esa solución, él el día siguiente, el primer día de la concentración, decide hablar con las jugadoras y él mismo comunica por la mañana que las ha visto muy mal. Entonces decide trasladarse a Oliva, que es donde finalmente iban a estar concentradas las jugadoras, y allí negociar con ellas. Esa negociación se extiende durante horas, termina a las 5 de la mañana y por fin tenemos esa fumata blanca. Lo que pidieron las jugadoras, lo que hablaron con él, es lo que ya habían hecho público días antes en su comunicado. Fueron muy claras, lo dejaron siempre claro para quienes quisieron escucharlas y quisieron entender lo que estaba sucediendo. Es verdad que Bilda ya no estaba, es verdad que Rubiales ya no estaba, pero seguía habiendo la misma estructura y los mismos cargos en la federación. O sea, todo lo que rodeaba a ellos dos se mantenía, por lo tanto, no era una solución verdadera lo que se había producido, era un parche. Eh, Ellos les prometen a las jugadoras que va a haber cambios inmediatos en cuestión de horas, también un poco para convencerlas de que se quede ante la importancia de los partidos que está por disputarse. Igualmente, les permiten a quienes lo consideren abandonar la concentración si no están bien y Patri y Mapi deciden hacerlo. El día siguiente ellas mismas compadecen ante los medios y dicen que su situación, como efectivamente es, pues es distinta a las de las demás, llevaban un año sin volver con la selección, fueron obligadas a ir sin haberse mostrado de nuevo convocables, sin querer volver a estar ahí y por eso decidieron volver a Barcelona. El resto de jugadoras sí que decidió continuar en la convocatoria y ayer en la rueda de prensa que dan Irene Paredes y Alexia Putellas supimos el porqué. El primero de esos cambios, como mencionaba antes, fue la salida de Andreu Camps, súper necesaria, celebrada, victoria unánime, y un señor pues, que seguramente ya no tendría que haber estado en ese cargo desde hace muchos años. Llega tarde, pero al menos ha llegado esa salida y por lo que han apuntado ciertos medios como El Español en las últimas horas, no va a ser la única. Otro de los puntos donde consideran que tiene que haber cambios es en el departamento de comunicación y ha sido evidente en los últimos años, ya que en más de una ocasión, en resumidas cuentas, pues han dejado vendidas a las jugadoras, los comunicados que se vertieron durante todo lo sucedido post-mundial fueron bochornosos y bueno, nunca se han preocupado precisamente por ellas.
Volviendo al tema de la negociación, como decíamos, consiguen esa fumata blanca, consiguen acordar ciertos cambios que ya habían pedido y ayer se lo comunican pues, a la prensa todo lo sucedido. Primero compadece Monse Tomé. He de decir que a mí yo tuve sentimientos encontrados, una mezcla entre rabia por todo lo ocurrido. Yo creo que no está capacitada para ese cargo, pero también me dio hasta pena. Se la ve muy sobrepasada, muy superada. Para mí se equivocó en la rueda de prensa que da en Madrid antes de iniciar esta concentración, porque engaña al personal, deja caer como que sí contaba con la aprobación de las jugadoras para volver y no era cierto. Y ayer intenta parchear un poco esas preguntas. Creo que está en una situación comprometida, que es un poco la cabeza de turco de este momento de transición y no parece que vaya a durar mucho en el cargo. Después acuden a la rueda de prensa Alexia e Irene. Para mí dan la mejor rueda de prensa que yo recuerdo. Ha sido impecable. Me alegro muchísimo que fueran ellas dos porque con la templanza que tienen, con lo bien que explican todo, lo capitanas que son, lleven o no brazalete, eran las personas adecuadas para estar en esa sala de prensa. Hubo un detalle que a mí me pareció significativo y es que Alexia nada más llegar comunica que tienen poco tiempo porque tenían un entrenamiento fijado para las 7 y quedaba muy poco tiempo de margen, pero que si algo no quedaba aclarado o había alguna duda, no tenían problemas con volver a comparecer en rueda de prensa en Madrid. Me pareció muy significativo porque eso demuestra que cuando tú tienes la verdad y no tienes nada que esconder y no te importa explicarlo una y mil veces, estás abierto a contestar a todo lo que te pregunten con absoluta normalidad. Así que fue un pequeño detalle, pero me llamó la atención y me gustó mucho. La rueda de prensa, como digo, fue soberbia, soberbia. Si tenéis oportunidad de volver a verla, la emitió el propio canal de la selección española por YouTube, os aconsejo que la volváis a ver porque de verdad que merece la pena. Yo aquí os quería leer un par de cosas que comentaron ellas, por poner un poco en contexto, porque creo que son el resumen de todo, de lo que han vivido este año, de lo que pedían, de lo que quieren, porque vais a leer a gente que os diga, no, es que quieren cobrar como Messi, no, es que quieren ir en un jet privado, no sé qué. No, chicos, no. Quieren ser futbolistas profesionales y que las dejen trabajar como tal. Ya está. Empezaba Alexia respondiendo primero y decía, entre otras cosas, tuvimos que pelear muchísimo para ser escuchadas. Lo que ocurrió en la final fue inadmisible, igual que lo que sucedió en la posterior asamblea. Ahí dijimos que no queríamos continuar en ese camino. Llevamos una semana durmiendo 4 horas. No ha sido posible ser solo futbolistas. La reunión del otro día es un antes y un después. Confío en que los acuerdos hagan que nuestro deporte y sociedad sea aún mejor. Genial. Es que solo puedo alabar las palabras, solo puedo decir que tienen toda la razón, que lo explicaron de maravilla, que fueron súper concisas y que simplemente quieren esto, quieren ser futbolistas, poder dedicarse a esto, centrarse en el fútbol y no estar continuamente peleando para conseguir mejoras. Irene decía posteriormente, no queríamos venir, pero venimos obligadas. A partir de ahí tomamos la decisión de quedarnos, no porque estemos precisamente a gusto, sino porque creemos que es lo que teníamos que hacer para que los acuerdos se llevaran adelante. Tenemos una responsabilidad con la sub-23. Si no vamos, la hubiesen llamado a ellas. Esto se venía hablando, se venía rumoreando los días anteriores y ellas mismas lo confirmaron. Son unas capitanas ejemplares, como decía, han pensado las más pequeñas, sabían que si ellas se marchaban iban a convocar a la sub-23 porque ya no había tiempo a hacer una nueva convocatoria de cero y les iban a dejar el marrón a las pequeñas. Y dijeron, no, nos vamos a quedar. No estamos a gusto, apenas estamos durmiendo. Yo no sé cómo van a jugar hoy, que tienen el primer partido contra Suecia. Me da igual, sinceramente. Lo único que pido es que salgan de una pieza, que estén bien, física y mentalmente sobre todo, porque ayer en las caras veías pues, el agotamiento que tienen encima. Y claro que se apreciaba esa ilusión de que parece que por fin empiezan a ver la luz, pero lo que han tenido que pelear en los últimos meses, las últimas semanas, ha sido tremendo. Termino con unas palabras más de Irene. Decía precisamente, se nos puede ver en la cara cómo estamos. Lo único que queremos es jugar al fútbol en unas condiciones dignas y que se nos respete. Hasta ahora no estaba siendo posible. Nos habíamos sentido solas. Tiene que haber protocolos para que el CSD intervenga cuando pasen estas cosas. Aún no vemos la luz al final del túnel.
Yo creo que es el principio de ese cambio, que no está todo solucionado, que se empiezan a materializar esas mejoras, pero evidentemente tenemos que ver que sea una realidad y que se va hasta el final con ellas, ¿no? Eh, yo solo quería sentarme aquí para alabar una vez más la valentía de estas jugadoras, no solo de Irene y de Alexia, que han llevado un poco la voz cantante en todo esto y ha sido una gran noticia, sino de todas aquellas que de una u otra forma han peleado estos meses y estos años, porque no me quiero olvidar de figuras como Vero Boquete, que ahora no está en la selección precisamente porque la vetaron en su día, no por una cuestión de nivel deportivo, pero que ha sido una figura fundamental para que la selección española esté hoy en día donde está. Estas mejoras, no nos confundamos, no son solo para esta generación, ni siquiera son solo para el fútbol femenino, porque ellos también se van a beneficiar de estos cambios estructurales. Y es muy curioso que con el altavoz que tienen los futbolistas, que si chasquean un dedo iban a tener, podemos decir, los cambios a su disposición, no quisieron hacerlos. Ni siquiera se han molestado en apoyar a sus compañeras ni nada. Han tenido que llevar la guerra a ellas para conseguirlo. Y son cambios que, como han repetido, pues también buscan que se pueda así mejorar las condiciones para todas las futuras generaciones. No sé si la selección española va a volver a ganar un mundial, una Eurocopa, unos Juegos Olímpicos, no lo sé. Pero estas jugadoras han hecho historia y dentro de unos años hablaremos de la figura de Jenny Hermoso, de Irene Paredes, de Alexia Putellas y de todo lo que han conseguido, que va mucho más allá de lo deportivo. No me enrollo más, que ha sido suficiente. Me dejáis en comentarios vuestras sensaciones, cómo lo habéis vivido todo, si esperabais que fueran a cambiar las cosas o no, si creéis que verdaderamente pues, habrá un cambio o no. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.